Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la bellísima localidad de Montilla, al sur de la provincia de Córdoba, donde vamos a acompañarles en la celebración de la Eucaristía de clausura del tercer Congreso Internacional Habilista. Va a presidir esta Sagrada Eucaristía don Juan José Omella, arzobispo, cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. Esta tierra, cuna de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, tierra de grandes vinos y demás santos como San Francisco Solano, está hoy de fiesta por esta celebración, por esta clausura del tercer Congreso Internacional Habilista, en el que se ha celebrado el 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrón del clero secular español. Hemos podido vivir un congreso internacional con modalidades presenciales y a distancia, online, cargado de profundidad teológica, pero que también nos ha acercado la figura de este singularísimo santo al día de hoy, en el que se nos ha dicho que San Juan de Ávila es un santo actual, un santo de la calle. Es precisamente su himno, el himno de San Juan de Ávila, el que estamos escuchando, interpretado por el coro del seminario San Pelagio de Córdoba. Contamos con la presencia de la celebración presidida, como hemos dicho, por el cardenal don Juan José Omella, pero en la que también estará presente el recién estrenado arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáenz Meneses, y nuestro obispo de Córdoba, nuestro pastor Demetrio Fernández. Esta retransmisión la pueden ustedes seguir a través de las cámaras de 13 Televisión y también en la página web de la cadena COPE, redes del Cabildo de la Catedral de Córdoba y del Obispado de Córdoba. Sed todos bienvenidos. Sed todos bienvenidos, queridos hermanos, a este lugar sagrado en el que guardamos con todo respeto y veneramos a San Juan de Ávila en su presencia corporal, en sus reliquias, en su sepulcro. Hasta aquí hemos llegado hoy como final de este congreso, tercer Congreso Internacional Habilista, en el 75 aniversario de la declaración de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español. Saludo particularmente al señor cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que nos preside esta Eucaristía, y al señor arzobispo metropolitano de Sevilla, don José Ángel Sáenz Meneses, y a don Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, que es presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios en la Comisión de Clero y Seminarios, y a don Jesús Catalá, obispo de Málaga, que concelebramos en torno al altar en este momento conmemorativo, y a todos vosotros, sacerdotes,
particularmente al rector de la Basílica, al vicario general, vicario territorial y demás sacerdotes de la diócesis y otros que habéis venido para participar en el Congreso. También a vosotros, queridos seminaristas, los de Córdoba, tanto del Seminario San Pelagio como del Seminario Redentoris Mater. Os resulta familiar este lugar sagrado al que acudimos con frecuencia a lo largo del año y de nuestra vida. Y a los seminaristas de Murcia y de León y de Huelva y a todos los fieles que han participado en este congreso y que hoy, aquí a los pies del sepulcro del santo doctor Juan de Ávila, venimos a pedir su protección y su intercesión. Escuchamos ahora un saludo directo, personal, del Papa Francisco para los congresistas de este congreso que clausuramos. A su Excelencia Reverendísima Monseñor Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba. Querido hermano, te saludo cordialmente, así como a los organizadores, ponentes y participantes en el tercer Congreso Internacional Abilista que celebráis con ocasión de los 75 años de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español, y os animo a reflexionar sobre su figura y su fecundo ministerio para que podáis encontrar luz e inspiración en vuestras vidas y, siguiendo su ejemplo, os identifiquéis con Jesús, buen pastor, salgáis al encuentro de todos los hermanos, particularmente de los más pobres y marginados, y estéis bien dispuestos al servicio sacerdotal en favor del santo pueblo fiel de Dios, haciéndoos mensajeros del gozo del Evangelio, portadores del dinamismo de los sacramentos y maestros en el arte de la oración. La celebración de ese congreso me da además ocasión para manifestaros mi cercanía espiritual y también agradecimiento al Señor Jesús por vuestra valiosa contribución en la edificación de la Iglesia de Cristo. Y mientras encomiendo todos vosotros y los frutos de ese congreso a la intercesión de la Virgen María, sede de la sabiduría, y del santo doctor Juan de Ávila, os imparto de corazón la bendición apostólica. Por favor, os pido que no os olvidéis de rezar por mí. Que Jesús os bendiga y la Virgen Santa os cuide. Fraternalmente, Francisco. Roma, San Juan de Letrán, 11 de junio de 2021, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, después de escuchar estas palabras del Papa que nos acompaña con su bendición y con su oración, empezamos esta Eucaristía en acción de gracias por todos los dones que hemos recibido del Señor y sabiendo que Él nos llama, como a San Juan de Ávila, por el camino de la santidad. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y al empezar esta Eucaristía, reconocemos con humildad nuestra fragilidad, nuestros pecados, nuestro cansancio en el camino que tenemos trazado desde el día de nuestro bautismo para alcanzar la perfección, la santidad, que es un don, un regalo de Dios. Nos abrimos a la misericordia del Señor y le pedimos que nos disponga a celebrar dignamente estos santos misterios de nuestra salvación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria in excelsis Deo. Oremos. Oh Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de las gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor,
y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Saludo de manera especial al obispo de Córdoba, don Demetrio, que nos acoge hoy aquí en esta iglesia local. Muchas gracias. Los demás hermanos obispos que nos acompañan, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, seminaristas, queridos congresistas, queridos hermanos y hermanas aquí presentes o que lo estáis a través de la televisión o de la radio. Estos días, en este Congreso Internacional Abilista, estamos celebrando, como decía don Demetrio al principio de la Eucaristía, el 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español. Y nos encontramos en la preciosa ciudad de Montilla. En ella Juan de Ávila pasó los 15 últimos años de su vida transmitiendo la alegría del Evangelio. Celebramos esta Eucaristía en la ciudad donde él quiso ser enterrado. Hoy queremos dar gracias a Dios por su vida y por su ejemplo para todos los sacerdotes seculares y para todos los católicos, porque todos estamos llamados a la santidad. Su espiritualidad y sus enseñanzas son una luz que ilumina nuestras vidas. Quisiera destacar especialmente algunas facetas de la figura de San Juan de Ávila que creo que hoy son un ejemplo para todos nosotros. La primera faceta que quisiera destacar es que él estaba herido, profundamente herido por el amor de Dios, tocado por ese amor de Dios. San Juan de Ávila fue un sacerdote que se sentía profundamente amado por Dios. Él mismo lo expresa con estas bellas palabras: ¿qué has hecho, amor dulcísimo? ¿Qué has querido hacer en mi corazón? Vine aquí para curarme y hasme herido. Vine a que me enseñases a vivir y hacesme loco. Nunca me vea yo jamás sin ti. Tal como hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
Cristo le abrió el corazón para que aceptara el mensaje gozoso del Evangelio. El encuentro con un Dios que es amor es el fundamento de la vida de San Juan de Ávila y de su obra. Él vive su vida sacerdotal desde la comunicación constante con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. San Juan de Ávila siempre recomendó que conversáramos con Dios durante todo el día, que orásemos en todo lugar y que tuviéramos con Él un trato muy familiar, como si fuéramos amigos suyos. Si así lo hacemos, seremos capaces de hallar a Dios en todas las personas que encontramos a lo largo de nuestra vida. La segunda faceta que quisiera destacar es que Él es modelo de caridad pastoral. Durante toda su vida trató de tener los mismos sentimientos de Cristo, buen pastor. El amor que tenía hacia los demás le nacía del amor a Dios que habitaba en su interior. Su vida fue un reflejo del amor del Padre. Juan de Ávila amaba de corazón a los demás. Él, como Cristo, se hacía uno con aquellos que sufrían o se alegraban. Cuando leemos sus cartas podemos observar que se preocupaba por las necesidades de todas las personas que Dios había puesto en su camino. Atendía con tanto amor a todos los que se dirigían a Él, que los hacía sentirse únicos y especiales. Siempre tenía una palabra amable para todos. Dicen sus biógrafos que se entregaba tanto a los demás que ya no era suyo, sino que pertenecía a aquellos que lo necesitaban. Qué hermoso. Ya no se pertenecía, era para todos los demás. Se hacía todo a todos. Durante su vida tuvo momentos de dificultad e incomprensión. ¿Quién no los tiene? Estuvo encarcelado durante un año en la cárcel inquisitorial de Triana de Sevilla. Sin embargo, sufrió con paciencia las acusaciones de los que le habían denunciado. Algo que es permanente en la historia de la Iglesia, algo también que nos sucede hoy en día. Falsas acusaciones a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal. Es viejo. En aquellos momentos tan difíciles, el Espíritu de la verdad ayudó a San Juan de Ávila a dar testimonio de Jesucristo. También nosotros, nos dice el Evangelio que hoy hemos proclamado, estamos llamados, en medio de las dificultades, de las acusaciones, de las falsas acusaciones, a anunciar la buena nueva de Jesús. Tercera faceta, un hombre de oración. La caridad de Juan de Ávila se ve también en su tipo de oración. Es una oración apostólica. Su corazón siempre estuvo lleno de muchos nombres. Nos dice Fray Luis de Granada que se recogía y trataba con Dios los negocios de su alma y las ajenas. Y es que en su oración estaban presentes tanto las necesidades espirituales como materiales de los demás. Es así nuestra oración. Nos descentramos para pedir más por los demás que por nosotros. Nos descentramos para dar más gracias a Dios que pedirle cosas. San Juan de Ávila rezaba 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche. En los momentos de dificultad solía aumentar el tiempo que dedicaba a orar. Nuestro santo cree que la tarea ministerial dará fruto solamente si brota de una profunda vida de oración. Que tanto nosotros, sacerdotes, como cristianos laicos, que no dejemos de potenciar en nuestra vida la oración, que es ponerse delante del Señor y dejar que Él nos transforme en su silencio amoroso.
Y cuarta faceta, un pobre que sirve a los pobres. San Juan de Ávila vio siempre la necesidad de vivir en coherencia con lo que predicaba. De ahí que llevara una vida austera y de pobreza, tanto interna como externamente. Internamente se sentía como un mendigo ante Dios, como un mendigo ante Dios, como el publicano del Evangelio en el templo. Externamente vestía pobremente y pocas veces comía caliente. Se sentía seguidor de Cristo, pobre y humilde, que no tenía dónde reclinar la cabeza, como nos dice el Evangelio. Esta vida de identificación con Cristo llevó a San Juan de Ávila a vivir en una continua caridad con los demás, ejerciendo las obras de misericordia. Su atención a los pobres, huérfanos, viudas, sin recursos, enfermos, presos, etc., era permanente. Les atendió personalmente e implicó a todos sus discípulos en esta labor. Creó las estructuras adecuadas para atenderles dignamente y promocionarlos como personas, haciendo escuelas, hospitales, colegios, centros universitarios. En su predicación y vida puso especial énfasis en denunciar la desigualdad social que existía en su época. Es por ello que en uno de sus escritos podemos leer: decimos a Dios Padre nuestro, luego todos somos hermanos. Quien no quiere el nuestro, no quiere a Dios por Padre. No es de hermanos buenos que unos tengan muy demasiado y que otros se mueran de hambre. Tenemos esta sensibilidad de sentir a los más pobres como hermanos nuestros, para compartir con ellos. Y quinta faceta, un sacerdote enamorado de la Eucaristía. Para San Juan de Ávila, la celebración de la Eucaristía era el culmen de su vida y ministerio sacerdotal. La Eucaristía era para él una fuente de fraternidad sacerdotal y universal. Cuenta Fray Luis de Granada que en su primera Eucaristía Juan de Ávila dio de comer y vistió a 12 pobres de su pueblo. Quiso que su primera Eucaristía fuera lo más parecido posible a la cena del Señor. Este gesto nos ayuda a ver cómo entendía el ministerio. Nuestro santo unía Eucaristía y amor a los más pobres. Para él, ser sacerdote era ponerse al servicio de todos. No era ascender, carrera que a veces denuncia el Papa Francisco, sino descender, como Jesucristo, que se rebajó haciéndose uno de nosotros, pobre hasta morir por nosotros. Queridos hermanos, pidamos a Dios por intercesión de San Juan de Ávila, maestro del amor de Dios y patrón del clero secular de España, que fortalezca nuestra fe y nos anime a ser testigos de la buena nueva del Evangelio. Pidamos que el Señor, por su intercesión, nos conceda vocaciones al ministerio presbiteral, pero que seamos santos. No es el número lo que cuenta, sino la calidad, es decir, la santidad de vida. Señor, danos sacerdotes santos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que escuche la oración de quienes nos hemos reunido para celebrar la fiesta de San Juan de Ávila. Por la Santa Iglesia de Dios,
para que el Señor suscite en ellas predicadores de la fe apostólica que lleven la salvación hasta el confín de la tierra. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes, especialmente por los de España, para que, imitando al buen pastor en el ejercicio de su ministerio, crezcan cada vez más en santidad. Roguemos al Señor. Por las vocaciones, para que surjan jóvenes que, ejemplo de San Juan de Ávila, sean sabios maestros en el Espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sacerdotes que sufren crisis espiritual, están enfermos o se sienten solos en su ancianidad, para que, caminando por cañadas oscuras, confíen en que el Señor va con ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra Iglesia Diocesana de Córdoba, para que valoremos el ministerio de nuestros sacerdotes y colaboremos con ellos en ser sal y luz del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que le has dado un doctor a tu Iglesia en la figura de San Juan de Ávila, escucha nuestra oración y haz que todo cuanto Él enseñó bajo el magisterio del Espíritu arraigue para siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos con reverencia profunda, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del Espíritu Santo con que encendiste el alma llena de caridad pastoral de San Juan de Ávila. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque enriqueciste con el carisma de sabiduría a San Juan de Ávila, para que como maestro llevase a muchas almas por el camino de la santidad. Formador de sacerdotes, misionero infatigable, abrió caminos al Evangelio para que todos sepan que nuestro Dios es amor. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de Ávila, San Francisco Solano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Demetrio, obispo de esta Iglesia de Córdoba, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la vida, a la mesa del Señor. Señor, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Pues este momento, el de la administración de la comunión, es el que habitualmente reservamos para resumir muy brevemente la homilía con la que nos ha ofrecido el cardenal Omeya. Nos ha dicho que este congreso, que hoy se clausura, celebraba el 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular de España, y que se cierra aquí, en Montilla, porque es donde el santo quiso vivir sus últimos 15 años, y aquí transmitió a todos la alegría del Evangelio, y aquí quiso ser enterrado. De su espiritualidad, que es como una luz para nuestras vidas, pueden destacarse 5 facetas. La primera es que Juan de Ávila estaba herido por el amor de Dios. Se sentía profundamente amado por Dios, y esto le abría el corazón para aceptar el mensaje del Evangelio. Él vivía la vida sacerdotal desde la comunicación constante con Dios y promovía el trato familiar con Él. La segunda faceta es que Juan de Ávila es modelo de caridad pastoral. El maestro de Ávila siempre trata de seguir a Cristo como modelo y de reflejar el amor del Padre en amor al prójimo. Se preocupaba, por ello, de las necesidades tanto las materiales como las espirituales de los demás, y se entregaba al prójimo, y les hacía además sentirse especiales en esa atención. Fue encarcelado por la Inquisición, nos ha recordado Monseñor Omeya, víctima de falsas acusaciones, y lo ha relacionado, nos ha dicho además que esto no es nuevo, que siempre y también hoy la Iglesia sufre el ataque y la falsa acusación,
y que pese a todo, la Iglesia debe seguir entregándose a los demás. La tercera faceta magistral de Juan de Ávila es su oración. Juan de Ávila reza mucho. Su oración es apostólica, pidiendo por su alma y por las necesidades espirituales o materiales de los demás. Y a mayores dificultades, más oración. Nos ha dicho, sigamos su ejemplo y pongámonos ante el Señor con asiduidad. La cuarta de las facetas es que Juan de Ávila es un pobre que sirve a los pobres, en un ejemplo de coherencia de vida. Juan es austero porque se siente un mendigo ante Dios. Por eso, ejerce constantemente la misericordia, crea escuelas, hospitales, universidades y también denuncia las desigualdades que tanto se oponen al sentimiento de verdaderos hermanos, hijos de un mismo Dios. Y por último, Juan es un sacerdote enamorado de la Eucaristía, que considera el culmen de su vida y de su ministerio. Y como la Eucaristía es amor, es todo uno. Y él ve cómo necesita como sacerdote ponerse al servicio de todos. Ha concluido Monseñor diciendo: pidámosle finalmente a San Juan de Ávila que fortalezca nuestra fe y que nos dé buenos y santos sacerdotes. Oremos. Saciados con la dulzura del manjar de vida, te suplicamos, Señor, que nos unamos más a tu Hijo, formando parte más perfectamente de su cuerpo místico, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al acabar la Eucaristía y antes de recibir la bendición del Señor, quiero agradecer
a don Demetrio y a toda la diócesis de Córdoba, especialmente al clero, pero a todos, haberme invitado primero a celebrar la Eucaristía con vosotros en este santuario donde se conserva la reliquia de San Juan de Ávila. Pero agradeceros que queréis mantener viva la memoria de este santo, formador de santos. Muchas gracias, que continuéis así, tanto el obispo como la comunidad. Y quiero felicitar también a la comunidad cristiana de Montilla, porque es tierra de santos, San Francisco Solano y también San Juan de Ávila, por mantener también vosotros bien viva en vuestra tierra, en vuestra ciudad, en vuestra comunidad cristiana, esa memoria. Los santos son para nosotros la estrella que nos guía en el caminar del seguimiento al Señor y de compromiso social, caritativo, la caridad pastoral en nuestro mundo. Para que así sea, os doy la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Juan de Ávila, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan de Ávila la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Juan de Ávila nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Pues con este himno a San Juan de Ávila termina la retransmisión de esta Sagrada Eucaristía celebrada en su honor aquí donde yacen sus restos para la veneración de todos los fieles en la bellísima localidad de Montilla. Muchas gracias por su presencia y su atención.